lo hemos querido denominar la inversión de la empresa tradicional en las startups, porque nos hemos dado cuenta de que lo que antes era una inversión muy puntual por parte de algunas empresas que veían el ecosistema como una oportunidad alternativa de inversión, hoy por hoy se ha convertido en un activo en el cual todas las empresas como mínimo se están planteando el entrar, y además de forma muy diferenciada, y esa entrada pues requiere de unos requisitos jurídicos que yo creo que hay que mirar, y el objetivo real de la sesión era pues hacer un poco una reflexión en voz alta de cómo deben entrar esas sociedades, o de cómo deben invertir esas sociedades, y de forma, pensamos que eficiente, y además, pues bueno, poder compartir una serie de ideas, ya digo, que nos sirvan para esa reflexión, e incluso para mejorar pues la entrada y atraer más capital al ecosistema emprendedor. Sé que vamos bastante retrasados respecto del horario previsto, de la agenda prevista, pero voy a tratar de resumir mi presentación en 15 minutos, porque yo creo que además es muchas veces todo lo que uno cabe esperar de una píldora jurídica, pero bueno, esperemos que tenga el suficiente impacto como que por lo menos nos sirva para reflexionar sobre ello. Yo, sin más, os comparto una pequeña presentación que yo creo que nos debería servir de guión para cumplir el objetivo que nos hemos marcado con la sesión. Fijaos, ¿por qué? Y queríamos resumir nada más que en estos 4 puntos que veis en pantalla la totalidad de la sesión. ¿Por qué existe ahora la oportunidad de dar esta píldora jurídica? Es decir, ¿qué está pasando con la inversión puramente empresarial? Y lo hemos denominado empresa tradicional, pero ahora veremos que tiene 2 derivadas muy distintas. ¿Qué tiene la empresa tradicional que aportar al ecosistema? Muchas de las cosas que voy a decir son absolutamente sabidas por los presentes, pero voy a intentar ordenar esas ideas de tal forma que a lo mejor nos despierten alguna cautela respecto de las cuestiones importantes que son el objetivo de la sesión, que es ver si las estructuras jurídicas con las que esa empresa tradicional está afrontando la inversión en el ecosistema emprendedor son las más adecuadas. Y por último, daré 2 tips exclusivamente sobre cuál es qué cosas hay que tener en cuenta en una negociación de una inversión en una startup desde el punto de vista de esa empresa tradicional. Fijaos, la oportunidad, el porqué de centrar esta píldora jurídica en los aspectos en la inversión por parte de la empresa tradicional. Os traigo aquí las principales conclusiones del último informe que han emitido Camden y SBV sobre la inversión de los family offices en venture capital. ¿Vale? Hoy por hoy, esos family offices ya son los principales inversores en todas las rondas iniciales de venture capital que se publicitan. De hecho, además, los family offices tienen otra característica, y es que son no solo el principal inversor, sino que la mayoría de ellos solo les gusta entrar en fases muy tempranas de inversión, sea fase semilla o serie A, lo cual cubre un gap de financiación que probablemente no está cubierto por los venture capital más profesionalizados ni por el capital riesgo que viene en un estadio más maduro probablemente de los proyectos. Estos family offices hoy por hoy están teniendo una rentabilidad media de la inversión en startups del 14%, al menos es la que han obtenido durante los últimos 12 meses antes de la fecha de emisión del estudio, que fue en agosto. Y fijaos, y yo aquí sí quería poner el foco, esta es una tendencia global, estamos analizando family offices globales, pero en los cuales ya respecto de la totalidad de la inversión que gestiona un family office, dentro del cual está la empresa tradicional, que probablemente es la que ha generado los fondos para invertir en otros activos, ahí está incluida la inversión financiera, está incluida la inversión inmobiliaria, y dentro de las inversiones alternativas, hoy por hoy, el 16% del portfolio de inversión de un family office está constituido por inversiones directamente en fases muy primarias de startups, lo cual es una gran noticia
porque nos permite visualizar que en realidad hay una cantidad muy importante de nuevos jugadores. Ya no estamos hablando solo de business angels, no estamos hablando solo de inversiones, de inversores puramente financieros, sino de inversores que, provenientes de la empresa tradicional, han puesto el foco de forma muy clara en el sector emprendedor o en el emprendimiento, para tratar de obtener una mayor rentabilidad. Y fijaos que, siguiendo a Margarita, viniendo de la sesión anterior, me ha llamado mucha atención que una de las peculiaridades, y lo enlazaré después con una de las cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta en las estructuras jurídicas de inversión, y es que una de las cosas en las que más se fijan los family offices a efectos de invertir es que los posibles proyectos emprendedores sean inversiones, bien sean de impacto, bien sean socialmente responsables, o bien afecten también a lo que se ha dado en llamar en general la filantropía, pero filantropía entendida no como un mero donativo, sino como una forma de aportar en el ámbito social. Fijaos también que estos informes reflejan que, además, el COVID-19 ha hecho que todo el mundo, o una parte muy importante de estas empresas, se replanteen cuáles son sus inversiones, no solo ya por sectores, que sería lo prematuro, sino incluso muchas de ellas lo que han hecho es redoblar la apuesta por el sector emprendedor a partir del COVID, porque lo que están viendo es que puede haber grandes oportunidades de inversión derivadas del gran cambio que ha sufrido el entorno en el que trabajamos a raíz del COVID a nivel mundial. Y aparte del family office tradicional, y de ahí que quisiéramos poner mucho el foco también en esta sesión en cómo invierte la empresa, en realidad, desde el punto de vista de la inversión en el sector emprendedor, también hay un elemento muy relevante, y es que se está poniendo de manifiesto un boom extraordinario de corporate ventures. Yo no tenía el dato exacto, hay más de 200 creados en España en los últimos 5 años. Según la sesión inaugural típica ya tradicional del Congreso que ha hecho Javier Mejías esta mañana, solo el año pasado se generaron 152. Y ojo, porque esos corporate ventures muchas veces, su objetivo, a diferencia de lo que va a ocurrir o de lo que ocurre con muchos de los family offices, su verdadero objetivo, su objetivo primero, no es tanto la rentabilidad como obtener una serie de ventajas indirectas de su inversión o de su aceleración de proyectos de startups. Y muchos de ellos van redirigidos a obtener un mayor conocimiento más profundo del I+D, de la innovación, mucho más allá que la rentabilidad. Y eso hace probablemente que las estructuras jurídicas con las que deban invertir los corporate ventures quizá puedan ser algo diferentes de las que se planteen invertir el family office tradicional, la empresa más tradicional que tiene excesos de tesorería para invertir. Antes de pasar me ha gustado poner o he creído muy interesante poner esta diapositiva, porque al final la inversión, el inversor que simplemente lo que hace es tener un exceso de tesorería para entrar en el sector emprendedor porque cree que ha llegado el momento, que es lo interesante, se lo está planteando desde un término única y exclusivamente de rentabilidad. La empresa que, en realidad, hay muchas de ellas las que se están acercando al sector emprendedor, creo que deberían tener en cuenta un análisis mucho más profundo que el de cuál va a ser el retorno que obtenga de esa inversión. Entre otras cosas, porque las empresas, y esto vale tanto para la empresa tradicional inversora buscando rentabilidad como el corporate venture, en realidad muchos de ellos lo que deberían fijarse a la hora de hacer o no, de decidir hacer su inversión en el emprendimiento, deberían ver, empezando por las amenazas, que en realidad sus empresas están en un entorno cambiante extraordinario, y el COVID y el replanteamiento de los negocios que ha obligado a hacer el COVID es buena prueba de ello. Están perdiendo en muchas ocasiones conexión con sus clientes, sus usuarios, porque no son capaces de adaptarse a la realidad. Estoy hablando en términos muy generales, por supuesto. Sus estructuras, y esto es importante, no les permiten acometer los cambios con la velocidad que requiere el mercado.
y además muchas de ellas, yo creo que es generalizado en el ámbito empresarial, y esto me vale también para los corporate ventures, son grandes dinosaurios o grandes o pequeños dinosaurios en los cuales es difícil también seguir generando atracción de talento para, para mejorar o para buscar el cómo tener a la plantilla o en general a todos los stakeholders de la compañía enchufados con los objetivos de la empresa. Fijaos que además desde el punto de vista de la empresa familiar o de la empresa tradicional, pero con un accionariado básicamente familiar, también hay una amenaza evidente en para las cuales el sector emprendedor puede aportar una solución y es el tránsito generacional. Ahora después veremos el porqué. Todas estas amenazas hacen que la empresa en realidad tenga una debilidad importante que a la hora que se manifiesta además de forma clara a la hora de invertir en startups. Y es que muchas de ellas tienen un foco, o deben de tener el foco en su negocio tradicional, lo cual les permite de forma muy ineficiente o solo van a ser capaces de dirigirse a inversiones emprendedoras o innovadoras de forma muy ineficiente, porque las estructuras con las que trabajan probablemente no se lo permitan. Sin embargo, por el contrario, el invertir en el sector emprendedor o en emprendimiento en startups a través de una empresa tradicional, te da una fortaleza que no te da un inversor individual que simplemente busca la rentabilidad. Y es que tiene una capacidad inversora mucho mayor, su experiencia empresarial ya no solo es algo del pasado que ocurre en el inversor individual, sino que además la está demostrando en el día a día y tiene una capacidad de influencia con sus proveedores habituales que le coloca en mucha mejor situación para poder afrontar y para convencer también a una startup de que es el socio correcto al que acompañar. Fijaos que todo esto al final lo que nos lleva es a pensar en que en la inversión en startups a través de la empresa tradicional, la verdad es que les permite diversificar, obtener una rentabilidad importante, pero además también obtener o disfrutar de un conocimiento e innovación que difícilmente van a obtener en otros ámbitos. Paso ya al objeto mismo de lo que es la sesión, en el cual quería dar unas pinceladas exclusivamente sobre, una vez decidido y hecho un análisis real de cómo invertir y desde la empresa tradicional, cómo organizamos las estructuras internas de esa empresa tradicional para poder de verdad para conseguir que la inversión sea eficiente. En primer lugar, yo diría, y fijaos que he intentado poner en la parte izquierda de la pantalla lo que sería la estructura jurídica clásica o habitual de todas las inversiones, en las cuales el negocio tradicional, como vemos, está separado jurídicamente de las startups o de aquellas inversiones en otros negocios, como también puede ser el inmobiliario, y todos ellos muchas veces articulados a través de una sociedad de cabecera o una holding que permita gestionar todos esos negocios. ¿Cuáles son las ventajas operativas y fiscales de esa estructura? El primero y principal, la separación de riesgos. Todo lo que hagamos colgar del negocio tradicional, que es de donde está en principio el dinero original del que sale la inversión, si lo metemos debajo de ese negocio tradicional estaremos contaminando, entre comillas, permítanseme la palabra de contaminar, los riesgos de cualquier startup directamente con los del negocio tradicional, con lo cual merece la pena hacer esta diversificación en paralelo. La segunda importantísima, y esto es extensible ya no solo, aunque estamos viéndolo a priori desde el prisma España, pero esto es equiparable en casi todas las jurisdicciones fiscales de nuestro entorno, cualquier reparto de dividendos o de fondos dentro de esa estructura en el cual uno le reparta a una sociedad corporativa, a una sociedad holding, para después ese dinero poder reinvertirlo en negocios paralelos, startups, probablemente tendrá un beneficio fiscal consistente en la exención de dividendos. Ojo, porque ya matizo ahí en la presentación que ahora mismo, pues, esto afecta en particular a España, pues en la ley de presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos que se está tramitando en el Parlamento, esa exención tradicional de impuestos por el hecho de repartir dividendos a la holding que después pudiéramos ubicar en una startup, queda en entredicho porque quieren aplicar
una reducción del 5% sobre dicha exención, de tal forma que la exención no aplicaría en su totalidad ni a un dividendo ni a la venta de las participaciones, sino solo afectaría al 95% de ese importe. Pero fijaos que más allá de la fiscalidad, también esta estructura clásica lo que permite es unificar decisiones en una holding respecto de la totalidad del grupo y, ojo, unificar esas decisiones separadas de lo que es el negocio tradicional. De tal forma que lo que son las decisiones inmediatas del negocio tradicional no acaben contaminando la política de cada uno de los negocios paralelos en los que podamos invertir. También esta estructura tiene la ventaja, también la tendría si directamente fuera el negocio tradicional el que invirtiera en la startup, de que en una posterior venta de la startup, siempre y cuando hayamos tenido al menos el 5% de la participación durante un año, esa venta estaría exenta, sin perjuicio de que nos cambien la normativa para que la exención alcance solo al 95% de la plusvalía y no al 100%. Yo creo que esta es la estructura base y absolutamente básica de todas las inversiones que debería plantearse hacer una empresa o de la forma en la que una empresa debería afrontar sus inversiones en una startup, pero esto empieza a complicarse en función de la tipología de empresa familiar. Y os cuento de forma muy breve algunas derivadas de esa misma estructura. La primera, ¿qué ocurre con una empresa familiar en la cual no todos los socios, y esto me vale para una empresa familiar de una única familia o compuesta por varias familias, ¿qué ocurre con una empresa en la cual no todo el accionariado está conforme o comparte la inversión en startups? Bueno, la evolución normal de una empresa, digamos, familiar, que va a pasar probablemente a la tercera generación y que va a pasar a ser un consorcio de primos, muchas veces pasa por elevar un grado la estructura que teníamos anteriormente. Es decir, donde antes teníamos una holding que participa a su vez en varios negocios, sobre esa holding se superponen otras holding, una para cada uno de los grupos de socios que tienen intereses comunes en esto de las startups. Esto nos permite seguir teniendo una entidad de gestión en la cual decidimos todos los interesados en un bloque del negocio sobre la inversión en las startups, y además nos sigue permitiendo tener un vehículo por el cual siga saliendo dinero de la empresa industrial tradicional o del negocio tradicional para reinvertirlo en startups. Esta, además, el tener esa estructura familiar, pues bueno, da otra serie de ventajas fiscales adicionales en el ámbito del aprovechamiento de las bonificaciones de empresa familiar, consistentes sobre todo en una exención del impuesto sobre el patrimonio y una bonificación de entre el 95 y el 99% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ojo, este interés, sobre todo esa estructura avanzada que veíamos anteriormente, es muy propia de la empresa familiar, pero probablemente es poco interesante para el corporate venture, que más bien se estructura, como vemos aquí, o en las ocasiones en las que el corporate venture tiene como principal objetivo no tanto la rentabilidad, sino que su objetivo principal es absorber conocimiento, innovación de las startups en las que pueda participar o a las que pueda acelerar, quizá entonces deba cambiar un poco el foco, y en la medida en que su objetivo principal no va a ser, si es sobre todo la innovación, y no va a ser invertir grandes cantidades de dinero en esas startups, es probable que en ese caso sí que le interese invertir directamente en la startup desde el negocio tradicional. ¿Por qué? Esto va a permitir, por un lado, una mayor implicación de todos los stakeholders del negocio tradicional en la propia startup, porque va a ser un activo más que cuelgue del negocio tradicional. Pero además eso va a hacer más visible la inversión en la startup, lo cual va a permitir que sirva incluso de palanca de motivación laboral para cambiar la cultura e introducir una cultura en ese negocio tradicional, incluso en ese corporate venture, que no es descartable este objetivo dentro de el que se pueda plantear un corporate venture para invertir en una startup, el que uno de los objetivos sea motivar a toda la organización para que haga seguimiento de estas inversiones en startup. Nosotros, desde luego, desde Cuatro Casas Acelera, que hemos puesto en marcha, ya vamos por una quinta edición, ya terminándose, de aceleración
de startups del sector Legal Tech, en el cual no invertimos muchas de ellas. Nuestra inversión ha sido muy puntual en algunas de los proyectos que han pasado por nuestro sistema de aceleración y, sin embargo, lo hemos planteado de esta forma porque entendemos que una de las cuestiones que Cuatrecasas Acelera obtiene como beneficio intangible de este proyecto, por supuesto, aparte de conocer la innovación en el ámbito del Legal Tech, es también cambiar la cultura del despacho de tal forma que todo el mundo tenga la innovación como un chip extra puesto, y ese chip lo consigues mucho más con una estructura como la que estamos viendo en pantalla que no como la que veíamos anteriormente, además de la simplificación de estructura que supone. Ojo, porque con esta estructura también se podrían facilitar el acceso a la obtención de algunos beneficios fiscales, como pueda ser la aplicación del Patent Box o la reducción de las rentas procedentes de determinados intangibles y las deducciones por I+D. Por hacerlo todavía, por dar otra vuelta de tuerca. Decíamos al principio que una de las principales vías de inversión de los family offices es a través de la coinversión, que honestamente lo ponemos ahí al final. Es una muy buena forma de iniciarse en el ámbito emprendedor porque, aparte de servir para conocer de forma mucho más directa el ecosistema y a otros inversores, también permite probar modelos de inversión reduciendo el riesgo y incrementando la diversificación en unas primeras fases de prueba y error en inversiones en startups. Fijaos que esa coinversión, y esto es algo que yo creo que hemos planteado ya en otras sesiones jurídicas, incluso en algún otro congreso, esa coinversión normalmente, para que tenga fuerza de cara al emprendedor, se debería plantear a través de un vehículo. Ese vehículo normalmente va a ser una sociedad limitada, pero en los 2 últimos años, con el objeto de que algunos de los coinversores que sean personas físicas puedan aprovechar también deducciones en el IRPF a la hora de invertir, ojo, porque tampoco obsta el que ese vehículo sea una sociedad civil particular para que una empresa tradicional que quiera invertir y que sea una sociedad limitada, una sociedad anónima, pues pueda hacerlo en la coinversión a través de esa sociedad civil particular. En realidad, esa inversión por la vía de utilizar una sociedad civil particular intermedia no va a suponer un perjuicio adicional para la empresa tradicional, con lo cual es un planteamiento pues muy a tener en cuenta a la hora de planificar la inversión. Hablábamos en la diapositiva anterior, pues quizá de unos primeros estadios o de unas primeras pruebas para invertir en startups. Ojo, porque si realmente cala el sentido de la inversión, cada vez nos estamos encontrando más corporate ventures que, una vez que tienen un portfolio de startups que empieza a ser interesante, están empezando a tratar de organizarse como una sociedad de capital riesgo. Sociedad de capital riesgo que llevaría también aparejada pues la constitución de una sociedad gestora de esas entidades de inversión colectiva cerrada. Ojo, porque este es, honestamente, la estructura perfecta cuando vamos a invertir con carácter recurrente y además cuantioso en varias startups. Porque el estar en el régimen de sociedad de capital riesgo nos va a permitir, aparte de las ventajas que ya veíamos de la estructura habitual inicial, el considerar que toda inversión que haga la sociedad de capital riesgo en proyectos de startups que cumplan con los requisitos de diversificación de la inversión le va a permitir aplicar una exención de hasta el 99% del importe, incluso aunque su participación en las startups no sea ni siquiera del 5%. Desde el punto de vista fiscal, este régimen, pues obviamente, tiene difícil competidor y, por tanto, pues es el absolutamente deseable. El pero de esta inversión o de esta estructura de inversión es que en la sociedad de capital riesgo pues es una entidad regulada que va a exigir de una mucho mayor profesionalización y de un incremento de los costes de la estructura, que en la medida en que el portfolio de inversiones en startups pues lo compense, pues indudablemente merecerá la pena asumir ese coste adicional. Esto, fijaos, que resume todas las estructuras de inversión
y de forma muy rápida, en las cuales jurídicamente podríamos articular lo que es la inversión de una empresa tradicional, ya sea bien porque su interés sea del corporate venture más centrado en la innovación o de la empresa tradicional más centrada o poniendo el foco en la rentabilidad. En cualquier caso, fijaos que todo ese resumen de estructuras jurídicas lo que debería hacer es que cualquier empresa que vaya a plantearse una inversión en una startup debería hacerse las 4 preguntas que ponemos aquí, al menos estas 4, para poder planificar bien cómo va a ser esa estructura. La primera y fundamental es qué objetivos voy a perseguir, y esto casa con viene al hilo de lo que decía de los objetivos es posible que no sean los mismos los de una empresa tradicional buscando más la rentabilidad que de un corporate venture que lo que está buscando más bien es la innovación. En función de eso tendremos que poner el foco de la negociación al entrar en la startup bien en las cláusulas de salida y en la maximización de la rentabilidad o bien en las cláusulas que como corporate venture me permitan compartir de alguna forma la transferencia de la tecnología derivada de la innovación que esa startup está consiguiendo gracias a mi programa de aceleración. Fijaos que, y ya os estoy introduciendo desde el punto de vista jurídico, cuáles deberían ser los objetivos a perseguir en el negocio a hacer con la startup y en el negocio con la inversión a la vista de cuáles sean nuestros objetivos a la hora de afrontar este aterrizaje en el sector emprendedor. Segundo, además de los objetivos, ¿qué cantidades voy a invertir? Porque según las cantidades, si me voy a salir antes, pues tendré que o no que poner unas cláusulas de veto, unos derechos de suscripción preferente más o menos cerrados y también unos derechos de acompañamiento para ver qué ocurre en las siguientes series o en las siguientes rondas de inversión con mi startup y si yo puedo salir de forma acelerada o no. Tercera pregunta, ¿cuál es mi horizonte temporal en la inversión en las startups? ¿Voy a ser más flexible o no? En función de vaya a ser más flexible o no, pues tendré que reservarme con más o menos, de forma más o menos estricta, cómo debo salir una parte de la serie sucesiva para poder hacer un cash out y para poder salirme de forma anticipada. El último es qué grado de implicación va a poner esa empresa en los proyectos de sus startups. ¿Las va a apoyar solo con dinero? ¿Las va a apoyar financieramente? ¿Las va a apoyar en la idea y en la venta? En función de cuál sea ese grado de implicación, también tendremos que introducir una serie de cláusulas en la negociación con las startups relativas a si vamos a designar o no un administrador, qué derechos de veto sobre el día a día del negocio vamos a imponer o cómo vamos a reforzar nuestros derechos de información. En fin, todo ello no es más que una reflexión respecto de que es sí o sí necesario desde la empresa tradicional, que ahora vemos que ha convertido ya la startup, el emprendimiento en general, lo ha focalizado ya como un activo esencial a computar dentro de su cartera de negocio, dentro de la planificación que ha de hacer, ojo, porque la planificación, y me voy aquí directamente, no empieza directamente con la inversión en la startup, que como veréis aquí, la planificación para invertir en startups tiene que empezar en una serie de pasos previos que requieran de fijar esos objetivos que veíamos en la diapositiva anterior, planificar cuál es la estructura que mejor se adapta a la consecución de esos objetivos y ponerle los medios y además ejecutar esa estructura antes de haber invertido en la startup, porque a lo mejor la ejecución de esa estructura con posterioridad puede darnos incluso algún susto fiscal. Como veis, y aquí paro para dejarla respecto de lo que es la presentación. En realidad, el objetivo que perseguíamos con esta sesión era simplemente dar 4 ideas, y espero que hayan quedado claras con las estructuras jurídicas que hemos puesto, y en esas estructuras jurídicas simplemente tenerlas en cuenta para afrontar la inversión que podéis hacer desde la empresa tradicional. Yo, disculpad porque me he ido un poquito, pero bueno, veníamos con retraso. Os anticipo
nuestra próxima fantástica mesa redonda y es si que es la que hemos titulado Saquemos la bola de cristal y en la cual nos acompañarán Eneko Kenner, Tom Horsey, Elena Torras y Jaime Guillot. Yo sin más os dejo con ellos y espero que haya sido útil esta habitual píldora jurídica del Congreso.